Bienvenidos a la conferencia 421 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a ver muchas noticias que van a ser leídas en portada, únicamente la primera. ¿Por qué? Porque hay mucha acumulación, vamos a ir muy rápido al principio, pero sí que vamos a concentrarnos en algunas de ellas que va a merecer la pena comentar. Hay una palabra y un factor común en todas ellas, y es la palabra guerra. Vamos a hartarnos de oír esta palabra, y va a ser una constante en el tiempo que nos queda. Así que, sin más, vamos a ello. Y empezamos con las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel. Aquí tenemos la primera noticia sobre Putin. Documentos secretos alemanes revelan el plan de Putin para entrar en guerra con la OTAN en 2025. Vemos cómo la cosa se va calentando. De ser cierto esto, estamos muy cerca de algo realmente grande. Estados Unidos insta a Sudamérica a no quedar a merced de China. Recordemos la lucha siempre por el mundo sudamericano entre BRICS y OTAN. Eslovaquia vetará la entrada de Ucrania en la OTAN para evitar la Tercera Guerra Mundial. Eslovaquia dejará de suministrar armas de sus arsenales a Ucrania. Esta noticia, vista con perspectiva, es realmente interesante. Sabemos que este hombre se ha intentado asesinar a este hombre. Está ahora grave en el hospital. ¿Y tendrá que ver esta decisión que tomó en su momento con este ataque? Pues no sé, da que pensar. Estados Unidos acusa a Irán de estar directamente involucrado en los ataques de los hutíes en el Mar Rojo. Recordemos, esto ya es de enero, recordemos estos ataques en el paso del Mar Rojo. Estados Unidos y sus aliados lanzan una advertencia a los hutíes tras bombardear sus posiciones en Yemen. O sea, el conflicto está servido también en Yemen, tal como decían las profecías. La OTAN firma contratos por 1.200 millones de dólares para adquirir munición de artillería. Europa se está armando. Bruselas, 23 de enero. Las relaciones entre la Iglesia Ortodoxa rusa y el Vaticano no se encuentran en buen momento. Aquí tenéis un artículo, es un artículo extenso, donde vais a ver que las cosas entre la ortodoxia, Rusia y el Vaticano no están en su mejor momento tampoco. Sí, aquí, bueno, si alguien quiere ver con más precisión las cosas, la puede leer, pero básicamente lo que dice este sacerdote de la Iglesia Ortodoxa es que el Papa Francisco, en este caso la Iglesia Católica, se entromete demasiado en las cuestiones de la Iglesia Ortodoxa, cosa que la Iglesia Ortodoxa no hace con la Iglesia Católica, que hay muchas acusaciones falsas de que están a favor de la guerra, de que les va bien la matanza, de que, por ejemplo, el patriarca Kirill, el líder supremo de la Iglesia Ortodoxa rusa, es un pupilo y está, digamos, a las órdenes de Putin. Ellos defienden que esto no es así, que la Iglesia Ortodoxa tiene su independencia del poder político, explica un poco las situaciones en la época soviética, en la época de Pedro el Grande. Luego también nos habla de la situación de Ucrania, de esa cuestión de rusofobia que se ha ido incrementando con el pasar de los años, cosa que es muy difícil, dice, más allá que las tropas rusas se replieguen y vuelvan para Rusia, muy difícil conseguir la paz. Básicamente son esas cuestiones que ya hemos ido viendo, pero ellos defienden un poco todas esas, lo que consideran acusaciones muchas injustas,
y también de parte de Occidente y también ese entrometimiento de parte de la Iglesia Católica. Sí dice que hoy por hoy, con esta retórica que tiene el Papa hacia el patriarca Kirill, ve muy difícil que se puedan llegar a juntar, que era algo que quería el Papa Francisco, pero al mismo tiempo no paraba de tirarle piedras a Kirill, cosa muy difícil. Y luego habla un poco aquí de Jerusalén. Comentábamos con Ángel si la traducción quizás no es del todo correcta, porque al final habla de que la promesa que se ha hecho a Israel sobre esa tierra, inclusive antes de Jesús, dice que no puede conseguir de manera completa su potestad en esa tierra. No sabemos si es un tema de traducción o a qué se refiere, si es que realmente, según él, le pertenece la tierra a Israel. Bueno, es algo que queda un poco ahí en una nebulosa, no se puede saber bien qué es lo que ha querido decir. Pero bueno, es una noticia interesante, pero por las cuestiones la pasamos un poco rápido. Sí, recordemos que el inicio de esta guerra Ucrania-Rusia va en función de la relación entre estas dos iglesias, ¿no? Berlín debe prepararse para un ataque de Rusia, dice el ministro de Defensa alemán. Interesante estas declaraciones. Aquí vemos el artículo. Dice, Corea del Sur en alerta tras el lanzamiento de misiles norcoreanos. Nuestro ejército coordina con Estados Unidos para vigilar signos de provocación. Vemos como en la zona de Corea también está la cosa caliente. Kiev derriba un avión militar que transportaba prisioneros de guerra ucranianos. Se supone que fue un accidente. Aquí tenemos las declaraciones. Corea del Norte realiza la primera prueba de su nuevo misil de crucero estratégico. Nueva provocación de Corea, como siempre. Rusia avisa, las maniobras de la OTAN pueden tener consecuencias trágicas para Europa. Tenemos aquí a Rusia que siempre va avisando y no se cansa de avisar. A ver qué pasará al final. Corea del Norte lanza varios misiles de crucero desde su costa oriental. Estados Unidos mandó un mensaje a Putin. Traslada a Reino Unido bombas nucleares 3 veces más potentes que las de Hiroshima. Esto es realmente impresionante, ¿eh? Es una noticia que es para ponernos a todos los pelos de punta. Mueren 3 militares estadounidenses y decenas resultan heridos en un ataque de un dron en Jordania. Biden, bueno, esto fue a través de milicias proiraníes, por lo tanto vemos cómo se va calentando el tema con Irán. Biden promete rendir cuentas a grupos respaldados por Irán por el ataque a una base de Estados Unidos, la noticia anterior que hemos visto. O sea que aquí vemos cómo se va calentando siempre Estados Unidos-Irán. Quieren hacerle como cabeza de turco de todo esto. Pyongyang, una eventual guerra en la península de Corea se extendería a una guerra nuclear mundial. Muchos avisos desde muchas partes del mundo. Comienzan los mayores ejercicios de la OTAN desde la Guerra Fría cerca de las fronteras de Rusia. Esta imagen es realmente impactante. Yo ahora tengo la oportunidad de estar viendo un documental al respecto de la Segunda Guerra Mundial y es que cuando estoy viendo esto la verdad es que me están recordando esas imágenes y dan miedo. Sí, ahora imaginemos que, por ejemplo, Rusia, junto a China, junto a Corea del Norte, se ponen a hacer estas maniobras, digamos, en la frontera de México con Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Para pensar, realmente la provocación de parte de la OTAN para que Rusia vaya a más es inapelable, digamos, no se puede, indiscutible. Kataib, Hezbollah advierte a Estados Unidos. Podemos atacar cualquier base en Oriente Medio. Recordemos Hezbollah, milicia del Líbano. Arabia Saudita aún no se ha unido a los BRICS, dice fuente oficial del reino. Se está ahí entre un lado y el otro, está con un pie en cada lado, Arabia de momento. Kim Jong-un insta a fortalecer la marina norcoreana para acelerar los preparativos de guerra. O sea, es vientos de guerra. Estos no son rumores de guerra, es guerra ya, ¿eh? Aquí tenemos el artículo. Kremlin prepara visita de Putin a Turquía para debatir Ucrania y relaciones bilaterales. Aquí vemos a Turquía otra vez como bisagra entre ambos lugares, entre BRICS y OTAN. A ver cómo va a acabar todo esto. Sí, es interesante esta noticia también para el que la quiera leer, porque se habla también de las presiones, por ejemplo, de Inglaterra a Turquía. Sabemos que Turquía es OTAN, es un país OTAN, y claro,
tiene ciertas obligaciones, por así decir, pero Turquía siempre trata de desmarcarse un poco y no estar totalmente sometido al paraguas de la OTAN. Pero claro, le es muy complicado. Entonces aquí se hablan de la entrada, cuando fue la entrada de Suecia, que Rusia no quería. Bueno, perdón, Turquía no quería que entre Suecia a la OTAN, obviamente Rusia tampoco, pero al final tuvo que ceder. Entonces, como Turquía tiene que ir haciendo un poco de malabares con las presiones de Estados Unidos, las presiones de Inglaterra, pero también quiere estar hasta cierto punto a bien con Rusia, a bien con también el otro lado, pero se le está haciendo muy difícil. Y todos, digamos, especialmente en la parte OTAN, que presionan para que Turquía se someta completamente a la OTAN. ¿Va a pasar? Pues aparentemente no va a pasar, y por eso un día Turquía lo que le espera no es nada bueno ni de un lado ni del otro. Seguimos. El Pentágono otorga un contrato a Raytheon para la producción de misiles aire-tierra para Taiwán. Armando a Taiwán, lo sabemos, otro conflicto que está caliente en el norte de China. Borrell reacciona tras el fuerte ataque de Estados Unidos en Siria e Irak e insta a evitar que la situación explote en Oriente Medio. Recordemos, esto es del mes de febrero. Rusia, China e Irán realizarán ejercicios navales conjuntos. Esto también es una especie de contrapartida a lo que hemos visto antes de los ejércitos de OTAN en la frontera rusa. Al menos 26 muertos y 54 heridos tras 3 atentados en Pakistán a un día de las elecciones. Guterres, nuestro mundo está entrando en una era de caos. Bueno, creo que ya todo el mundo lo tiene claro esto. Putin y Xi reafirman el alto nivel sin precedentes de las relaciones ruso-chinas. O sea, están en el punto álgido de su relación. Stoltenberg insta a la OTAN a prepararse para una confrontación de décadas con Rusia. De décadas, no de meses, ni de semanas, ni de algunos años. Décadas. General alemán, en 5 años debemos estar preparados para una guerra con Rusia. Parece que todos tienen muy claro quién es su enemigo, ¿eh? Aquí vemos el artículo. El Senado de Estados Unidos aprueba una ayuda de 95.000 millones de dólares para Ucrania, Israel y Taiwán. Vemos que tiene bastantes frentes abiertos Estados Unidos y parece ser que quiere atacar con todos. Rusia declara en busca y captura a la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, y al ministro de Cultura de Lituania. Stoltenberg afirma que en 2023 hubo un aumento sin precedentes en el gasto militar de los países de la OTAN. Estados Unidos en alerta por una grave amenaza para su seguridad relacionada con Rusia y que viene del espacio. O sea, tenemos ya la guerra espacial ante nosotros. Jens Stoltenberg, la OTAN planea entregar 1 millón de drones a Ucrania, lejos de apaciguarse ese conflicto, ¿eh? Aquí tenemos la noticia, los millones de dólares invertidos. Se agrava la situación de los cristianos en Mozambique por los ataques yihadistas. Recordemos que en África la situación de los cristianos es realmente comprometida. Netanyahu rechaza la solución de un Estado palestino. Estamos otra vez con lo mismo. Unos por un lado que sí, solución 2 estados, por el otro, evidentemente, nada de nada. Australia planea realizar la mayor construcción naval desde la Segunda Guerra Mundial. Esto es impresionante. Robles alerta del riesgo real de que Putin ataque un país de la OTAN a corto o medio plazo. Bueno, esto es un riesgo que en su momento se habló, luego el mismo, no me acuerdo del nombre, europeo español, Borrell, luego dijo que no era para tanto, entonces aquí, bueno, hubo un poco de hasta media broma con todo esto. Pero bueno, es evidente que si Rusia levanta la cabeza, cualquier país de la OTAN está en el punto de mira. Aquí tenemos el artículo. Sí, porque, a ver, esto lo ponen como algo de cuidado, qué agresivo que es Rusia, Putin. Es decir, Rusia sabe muy bien, Putin sabe muy bien y todos sabemos muy bien. Otra cosa es que no se pueda blanquear totalmente, porque si no tendría que hacerlo, es que Rusia está peleando contra la OTAN en Ucrania. Que hay soldados OTAN, no solo todo el armamento que se le está suministrando, el dinero, sino que hay efectivos de la OTAN. Entonces,
Claro, esto parece que es algo que va a caer por su propio peso, que tarde o temprano tendrán que ir a una guerra directa. Bueno, las profecías sabemos hasta dónde llegan, sabemos los años que nos faltan. Ahora, ¿cuándo puede empezar esto? Pues ya iremos viendo. Tensión entre Biden y Putin por un nuevo intercambio de ataques. Desde loco hijo de puta y se comporta como un vaquero. Esto es la manera de hablarse hoy en día los políticos. Sí, Biden, exacto. Iglesia Ortodoxa Rusa califica formalmente fiducia supplicans, se aleja de la enseñanza moral cristiana. Sí, pensemos, esta era una de las cuestiones que tiene también la noticia que vimos antes de la Iglesia Ortodoxa Rusa, todo este tema de la moral sexual en gran manera, que está pasando en la Iglesia Católica con este tema de fiducia supplicans, que ya salió hace muy poco. No recuerdo si esto es una encíclica, creo que es una encíclica, pero bueno, como ya la Iglesia Ortodoxa Rusa es la que está, por así decir, ya de hace unos años, tomando esa posición de defensora de la moral cristiana contra lo que es las iglesias de Occidente, que están yendo, digamos, a toda la cuestión totalmente contraria, eso es verdad, a la moral evangélica. Bueno, ¿hasta dónde realmente ellos son los defensores de la moral cristiana, la Iglesia Ortodoxa Rusa? Bueno, no mucho, pero posiblemente y seguramente más que lo que está haciendo la Iglesia Católica, sin duda. Por eso también hay profecías católicas que hablan de que la conversión de Estados Unidos pasa por Rusia. Corea del Sur dice que las fábricas norcoreanas trabajan a pleno rendimiento para armar a Rusia. O sea, están claras las uniones que se están dando en la parte oriental de este mundo. Von der Leyen pide prepararse. La guerra no es inminente, pero no es imposible. Bueno, aquí tenemos el artículo extenso. ¿Por qué la región separatista de Transnistria en Moldova pide la protección de Rusia? Vemos como ya hay países que estaban entre un pie y otro que se están empezando también a decidir cuál quiere que sea su protector, ¿no? Aquí tenemos la noticia, para el que quiera leerla con más tranquilidad. Tenemos todo el contexto. Putin amenaza a la OTAN con armas nucleares si envía tropas a Ucrania. Las consecuencias serían trágicas. Aquí, como ha dicho Javi antes, esto ya se está dando, por lo tanto es porque él no quiere, desde luego, que no se envían armas nucleares. Jefe del Pentágono, si Ucrania cae, la OTAN estará en un enfrentamiento con Rusia. Es evidente, es una especie de agujero negro Ucrania. Va atrayendo a todos los países hacia ella. Estados Unidos dice que el lanzamiento de un satélite de Irán desde Rusia muestra la expansión de su colaboración militar. Aquí tenemos que intenta Estados Unidos que Irán, pues claro, se una a Rusia en esa colaboración, o que al menos todo el mundo lo crea, y así tener claramente un bando al que atacar. Lavrov sobre audio de militares alemanes. Sabemos de la actividad de la OTAN en Ucrania. Es lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Rusia califica de provocativos los ejercicios que la OTAN celebra cerca de su frontera. Hemos visto antes esa noticia, con esas imágenes de tanques y demás. La Unión Europea lista para crear su reserva de armamento. Vamos a poner en común nuestra capacidad de defensa. Ya verás, está claro que Europa hasta ahora quería o dependía mucho de los ejércitos externos, ahora también se va a armar, pues aquí se va a armar una grande. China aumentará su presupuesto de defensa en un 7,2% este año. Y todos armándose, por todo el mundo. Chocan buques de China y Filipinas en una zona en disputa. ¿Ves? Estas son cosas que decíamos que podían pasar, ¿no? Algunas cosas que pueden ser pues fortuitas, pero que se pueden convertir en algo más grave, ¿no? De momento, aquí quedó. Sí, pensemos que Filipinas es un país que está siempre muy ligado a la OTAN, a Estados Unidos. Bruselas lanza la primera estrategia de defensa de la Unión Europea.
quiere que el 40% de las compras sean conjuntas en 2030. Quiere empezar a comprar en conjunto para que todo sea más económico, pero es una manera de unir a Europa también. Nuevos avances de Irán en la producción de uranio. Aquí tenemos la noticia. Irán captura un petrolero estadounidense. Irán en el punto de mira constantemente. Suecia es ya miembro de la OTAN. Tenemos lo que contábamos antes con Turquía. Moscú. La OTAN está ensayando una posible confrontación militar con Rusia. O sea, los entrenamientos ya van dirigidos a ese enemigo común, ¿no? Sí, aquí hay que recordar, porque veíamos una noticia que decía que Alemania, la inteligencia alemana, tenía como, bueno, información de que Putin planeaba una guerra para el 2025 contra la OTAN. Quizá tendríamos que recordar que Rusia quiso entrar en la OTAN, pero la OTAN nunca lo ha querido. La OTAN, digamos, lo que es Occidente, especialmente la cabeza de la OTAN, que es Londres y Nueva York, bueno, o Washington, Londres y Washington, nunca han querido, digamos, que Rusia forme parte, si se quiere, del club de Occidente. Cosa que hubiese eso facilitado en gran manera la famosa paz mundial que supuestamente tanto se busca, porque eso hubiese obligado también a China y a todo lo que queda en el Oriente a ser parte, digamos, del mismo juego. Pero siempre se mantuvo a Rusia fuera y con eso está generado ¿qué? El conflicto, la partición del mundo entre dos bloques. Entonces, ¿quién realmente es el que quiere entrar en una confrontación? ¿Rusia o es la OTAN? No, es que ustedes son prorrusos. No, aquí no es cuestión de hablar de si ser prorruso, prochino, si que a uno le gusta Xi Jinping o Putin. Eso es totalmente que está fuera de lugar en este momento. El tema muy claro es que la OTAN es la que quiere la guerra. Inclusive los BRICS es un plan que está basado en el comercio. No les conviene la guerra. Pero el poder de Occidente hoy lo lleva la OTAN. Es decir, es una estrategia, digamos, donde se utiliza como arma ya ni el comercio ni la diplomacia, sino la guerra, las balas, las bombas. La OTAN es la que está buscando la confrontación, armando Ucrania, armando a Taiwán, armando a Israel, confrontación sí o sí. Sí, y si lo piensas fríamente también es un sistema de comercio, ¿eh? Porque es vender armas, o sea que es venden otras cosas. Alto cargo indio. No necesitamos un certificado de Occidente para colaborar con Rusia. También se están posicionando y reclamando su independencia. Tomasi, las guerras tienen derivas imprevistas y exigen una respuesta nueva y urgente. Aquí noticia del Vaticano. ¿Qué respuesta será esta? Lo veremos pronto. Aquí tenemos la noticia, por si queréis leerla más detalladamente. El Papa Francisco ha dicho una y otra vez que estamos viviendo una tercera guerra mundial en pedazos. En términos similares, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dicho recientemente que no debemos permanecer indiferentes ante las escandalosas y reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Vemos aquí como el Papa Francisco sigue diciendo pues, lo mismo que lleva diciendo durante mucho tiempo, que se va reiterando en que estamos ante una tercera guerra mundial. Von der Leyen, Europa debe entrar en modo turbo y producir armas para ganar batallas. De verdad, esto es un déjà vu, porque yo, ya os digo, estoy viendo este documental que es impresionante sobre la Segunda Guerra Mundial y es que realmente son pasos que se siguieron entonces también, ¿no? Países que empezaban a construir armamento de una manera rápida y el que más rápido lo construía, pues más rápido estaba preparado para atacar y contraatacar, ¿no? Polonia. Se acabaron los tiempos de paz. Vivimos en la era de la preguerra. Preguerra. El Papa pide a Zelensky que tenga la valentía de alzar la bandera blanca y negociar con Putin. Vemos aquí al Papa como en otras ocasiones hemos visto, ¿no? Que por un lado parece como que está muy pro-OTAN y por el otro lado de repente pues te sale para parar los pies a colaboradores de Occidente, ¿no? Aquí tenemos la noticia. Canciller polaco, la presencia de las fuerzas de la OTAN en Ucrania no es algo impensable. No, claro, es que se está dando, o sea, no es que sea impensable. Sí, vemos que Polonia siempre avivando la guerra.
Esto ya pasó en la Segunda Guerra Mundial, esta no es la primera vez. Luego también les va como les va, pero aquí hay países que son un poco la punta de lanza. Y a nivel europeo, Polonia es uno de ellos. ¿Qué pasa con el tema de China? Al que quien se está usando como carne de cañón o se lo quiere y ahora va a empezar a armarse en gran manera, que se le tenía prohibido, Japón. Claro, una islita pequeñita al lado de todo el monstruo que es China, ¿cómo le va a ir? Pero Polonia siempre es una punta de lanza a nivel europeo en este tema de las grandes guerras. La Casa Blanca anuncia otro paquete de asistencia a Ucrania de 300 millones de dólares. Esto es algo que se repite y se repite y se repite. La Unión Europea pacta un nuevo acuerdo sobre apoyo militar a Ucrania de 5.000 millones de euros. Bueno, vemos como ahora Europa paga más. Acuerdo del gobierno de Milei con el ejército de Estados Unidos enciende las alarmas entre diputados. Borrell, sobre el Papa Francisco, se metió en un jardín en el que nadie le había llamado. El jefe de diplomacia europea aseguró que este no es un momento para invitar a Kiev a rendirse. Al contrario, es el momento para seguir ayudándoles. O sea, resulta que el Papa está en el punto de mira de la Unión Europea. Interesante. Robles lanza un aviso a los españoles sobre la amenaza real de una guerra. Hoy un misil puede llegar desde Rusia a España. Es lo que comentábamos antes, como luego Borrell dijo que tampoco era para tanto, pero es evidente que esto puede suceder. Entonces, si uno ve esto, que es verdad, lo mejor sería no meterse, ¿no? Sí. La Unión Europea pacta 5.000 millones más en armas para Ucrania y sanciones contra los responsables del asesinato de Navalny. La OTAN y la Unión Europea endurecen su mensaje frente a Rusia. Los aliados lanzarán en Europa el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. Una cosa, con el tema del asesinato de Navalny ya salió la información de la misma inteligencia de Estados Unidos de que no fue Rusia quien lo asesinó, de que murió en la cárcel. La misma inteligencia de Estados Unidos, lo que en el fondo siempre se sabía. ¿Para qué le interesaba a Putin hacer eso justo antes de las elecciones? Sí. Además se creen que es tonto, ¿no? Aparte de vaquero y todo eso es tonto. Aquí tenemos el artículo que hemos comentado antes sobre la Guerra Fría, los ejercicios militares. Nevencia, el objetivo de la desmilitarización de Ucrania se ha cumplido. El representante permanente de Rusia ante la ONU declaró que los militares ucranianos sobreviven únicamente gracias a los suministros de armas que les entregan los países de la OTAN. O sea que Ucrania ya no tiene nada por sí mismo, es todo ya del exterior, digamos, ¿no? Está siendo completamente usado, ¿no? Borrell revela la verdadera razón por la que la Unión Europea apoya a Ucrania. El alto dirigente comunitario precisó que no se trata de simple generosidad ni de amor al pueblo ucraniano. Es que quieren la guerra. No se trata de solo generosidad. No es una cuestión de apoyar a Ucrania porque amemos al pueblo ucraniano. Es por nuestro propio interés. Es defensa de Europa, ¿eh? Siria acusa a Estados Unidos de la campaña de bombardeos contra su territorio y confirma 8 muertos. Vaya. Siria también en el jaleo, ya lleva mucho tiempo metida. El número de muertos por el atentado terrorista en Crocus City Hall asciende a 143. Iglesia Ortodoxa Rusa emite documento formal condenando Fiducia Supplicans. ¿No? Es lo que comentábamos antes al respecto del tema sexual. Sí, y bueno, recordad, yo dije que una encíclica es una declaración, es un documento, no llega todavía al carácter de encíclica. Pero bueno, la Iglesia Ortodoxa sí oponiéndose firmemente a esto para, bueno, ser ella quien defiende los verdaderos valores cristianos, según ellos dicen. Pero si uno mira la doctrina y la cuestión, lo que es la Iglesia Ortodoxa rusa, bueno, la Iglesia Ortodoxa en general no difiere mucho del catolicismo, más allá de esta cuestión moral, esta divergencia que pueden estar teniendo en este momento. Estado Islámico hace un llamamiento a los lobos solitarios para que lleven a cabo masacres en Estados Unidos y Europa. Fíjate que hace poco ha habido un lobo solitario, ¿no? No recuerdo ahora el país.
Bueno, se habla justamente del crimen, el intento de asesinato de Fico, que es un lobo solitario, que ya veremos. Tenía conexiones con Ucrania y todo lo mismo. Pero el Estado Islámico hace un llamamiento para llevar masacres en Estados Unidos y Europa. ¿Para quién trabaja el Estado Islámico? El Estado Islámico es un brazo de la OTAN, es decir, de Estados Unidos y de Europa. Pero sí, al final, la OTAN lo que quiere destruir por sobre todo es Estados Unidos y Europa. Más allá después los planes de dominación, pero eso pasa por destruir muchas cosas de Estados Unidos y de Europa, y utilizando a uno de sus brazos para atacar a su propia población. Pues estos son los líderes que tenemos, estos son los que nos están gobernando en Occidente. Varios civiles y soldados sirios muertos en ataques israelíes contra la ciudad de Alepo, Siria. Donald Tusk asegura que Europa está en una época de preguerra. Lo hemos leído antes. Sé que suena devastador, pero no exagero. El Papa Francisco reaparece por Pascua y alerta de los vientos de guerra que soplan en Europa. Si el Papa dice que hay vientos de guerra, tranquilos que guerra habrá. Aquí tenemos el artículo. Al menos 8 muertos en el ataque atribuido a Israel contra el consulado iraní en Damasco. Varios heridos tras un ataque con drones en la República Rusa de Tartastán. Kremlin. Las relaciones entre Rusia y la OTAN llegaron, de hecho, a un nivel de confrontación directa. Aquí claramente están poniendo a las dos partes enfrentadas en ese lugar. Policía francesa detuvo al islamista que iba a atentar contra la Catedral de Notre Dame. Esto ya se pone, pues, serio, en Europa también. ¿Cómo puede Irán responder al ataque israelí contra su consulado en Siria? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Esto es también muy anterior a los lanzamientos de misiles de Irán contra Israel. Y bueno, ya vimos qué fue lo que pasó, ¿no? Estados Unidos ve inevitable un ataque de Irán a objetivos israelíes o estadounidenses. Candidato contrario a la ayuda militar a Ucrania gana las presidenciales en Eslovaquia. El OIEA alerta de riesgo de un gran accidente nuclear tras el ataque contra la central de Zaporizhzhia. Esta central siempre está en el punto de mira y, bueno, parece que los misiles no le quieren dar directamente, pero siempre caen alrededor. Sí, es interesante porque últimamente veíamos noticias del peligro, digamos, de que Rusia haga, digamos, estallar esta central, pero si está bajo el mando de Rusia, está bajo el control de Rusia ahora. La que le está atacando es Ucrania, es decir, de todas las maneras posibles, y es una central nuclear. Es una central nuclear, pero bueno, vemos que lo que es Ucrania, y si hablamos de Ucrania, hablamos de OTAN, intentando hacer saltar por los aires una central nuclear. Bueno, yo creo que realmente cuando nosotros vemos la gente que tenemos sobre nuestras cabezas, es que realmente los ucranianos tendrían que ver lo que está haciendo su gobierno también, y están, digamos, bueno, intentando hasta destruir a su propia población. Cueste lo que cueste. Aquí está claro que cuando la Biblia habla de una bestia, una segunda bestia, de que son los grandes agentes del diablo, pues no se equivoca, porque estamos viendo lo que está pasando en Europa, que están, bueno, los líderes europeos, aunque aquí Rusia decía que van por sus propios intereses, ni siquiera por los intereses de Europa, ni siquiera se está yendo por los intereses de Estados Unidos, porque los que más están sufriendo todas estas cosas son las poblaciones de Europa y de Estados Unidos. Bueno, por supuesto que primeramente los de Ucrania, la gente que está en Medio Oriente alrededor de Israel y también los israelíes, quizás mañana les toque a los de Taiwán, a los de China, pero el costo que está teniendo para Europa y para Estados Unidos todas estas maniobras de europeos y estadounidenses es tremendo, es realmente impresionante. Por eso esto hay que tener muy claro que la Biblia no se equivoca, y la interpretación profética sobre quiénes son las bestias hoy está quedando retratado como esta primera bestia que está aquí en Europa, el Vaticano, y luego esa segunda bestia que es Estados Unidos. No les importa el mundo, no les importa su propia población, es más, yo creo que son gente que realmente disfrutan con la destrucción, como el mismo diablo.
Purrell, el paraguas defensivo de Estados Unidos sobre la Unión Europea podría cerrarse. Es un aviso para navegantes, ¿no? Empecemos a comprar armas que Estados Unidos nos deja al aire. Taiwán simulará que ejercicios militares de China se convierten en un ataque real. Reuters, Estados Unidos venderá a Kiev mejoras del sistema antiaéreo Hawk por 138 millones de dólares. Comercio, lo que decíamos, ¿no? Canciller israelí, Tel Aviv ya no puede confiar en Erdogan. Sabemos a Turquía con sus amigos y enemigos constantes. Hutíes atacan 4 buques, incluido uno de guerra de Estados Unidos. Kim Jong-un llama a estar más preparados que nunca para una guerra. Toda la palabra guerra vemos como es una clave en todas las noticias que estamos leyendo. China rechaza advertencias de Estados Unidos sobre su cooperación con Rusia. Hacia un conflicto directo entre Irán e Israel. ¿Solo una cuestión de tiempo? Bueno, ya hemos visto, es del 11 de abril, ya hemos visto lo que ha pasado, ha habido su respuesta y ahora todo está ahí latente. Sabemos que no ha concluido. Putin se reúne con Lukashenko. ¿Quién es Lukashenko? El presidente de Bielorrusia. Algunos dirán que es un estado satélite prácticamente de Rusia. Es verdad, es un aliado inquebrantable de Rusia. Las tensiones entre Israel e Irán aumentan la retórica bélica en la región. Cualquiera que nos ataque, nosotros lo golpearemos. ¿Pero quién atacó primero? ¿No atacaron una embajada en Siria de Irán, matando gente importante de Irán? Bueno, la amenaza de un ataque iraní contra Israel eleva los precios del petróleo y el oro. Aquí, al final, las cuestiones. La inflación, el aumento de la vida para nosotros, para los de a pie, mientras esta gente sigue en sus juegos de guerra, de poder, y no les importa masacrar a quien haga falta. La justicia argentina determina que Irán estuvo detrás del atentado a la AMIA. Bueno, 30 años después llega Milei, pro-israelí, y ahora sí se dan cuenta que fue Irán. Quizás lo fue, pero esto sabemos que es muy tendencioso. Todo está muy ahí en el aire, pero interesaba ahora echar más tierra sobre Irán, y así que ya se declara que el atentado a la AMIA y seguramente el atentado que hubo en la embajada 2 años antes también fue Irán. La Armada francesa se entrena para una guerra, dice un contraalmirante. Vemos cómo Europa, el mundo entero, comprando armas y preparándose para una guerra que podría evitarse, una guerra que, digamos, realmente a Alemania, a Rusia, ¿querían todo esto? Todos estaban felices con el gasoducto, con el comercio de gas, yo te compro gas, tú me compras coches y esto y lo otro, pero de pronto a alguien le interesó, o a alguienes le ha interesado que empiece la guerra. Biden acerca a Japón y Filipinas para hacer frente a Pekín en el Indo-Pacífico. Estos son lo que se llama carne de cañón. Estos que son lanzados al frente, a la primera línea de la batalla para ser destruidos. Porque ¿qué va a pasar con estos países cuando la guerra sea directa? Sí, es verdad, Japón en la Segunda Guerra Mundial invadió China y hizo una masacre tremenda. Bueno, era otro contexto. Japón era una potencia y China no. Pero ahora China es una potencia y Japón no tanto. La respuesta de Irán a Israel será limitada para evitar una escalada. Bueno, ya lo hemos visto, algo totalmente pactado con Estados Unidos, porque tenía que sacar la cara a Irán, algo tenía que hacer. El Reino Unido contempla enviar a Kiev su arma láser más novedosa. Bueno, siguen cada vez cruzando líneas rojas, enviando armas cada vez más potentes. No solo de Rusia, seguramente de Rusia, de China y también de la India. Si un día aprietan ese botón de los misiles nucleares, seguramente lo primero en ser borrado del mapa es esa isla de Inglaterra. Realmente los ingleses se lo tendrán que pensar lo que están haciendo. Guerra comercial 2.0. Biden supera a Trump en la lucha contra China. Bueno, vemos cómo se agitó todo el tema de la confrontación y la guerra apenas llegar Biden al poder. Pero, según la prensa,
los demócratas son los buenos y los republicanos son los malos. Hubo una época que quizás podía ser más así, eran más belicistas de la parte republicana, pero hoy todo el complejo militar industrial, todo el poder más militarista de Estados Unidos está de lleno en el Partido Demócrata. También tiene su gran parte en el Partido Republicano. Y sabemos que gane quien gane, las guerras van a ir a más. Pero esto de dar premio Nobel a Obama o a estos son buenos y estos son malos, pero todavía hay gente que se lo cree. Irán advierte a Estados Unidos que atacará sus fuerzas si intervienen en escalada con Israel. Bueno, ya hemos visto todo esto. Todo sobre la escalada entre Irán e Israel. Ataque ucraniano en una zona residencial de Zaporizhzhia deja varios muertos y heridos. Vemos cómo Ucrania sigue atacando esta zona, donde está la central nuclear. A ver qué pasa. Rusia explica las incongruencias de la versión de Occidente sobre el atentado terrorista en Crocus. Bueno, ese famoso atentado en ese teatro, 143 creo que eran los números de los muertos, conexiones con Ucrania. Ya vimos que Ucrania, el atentado, ¿recuerdan ese ideólogo, ese filósofo ruso, Alexander Dugin, que atentaron contra la hija y la mataron en un coche, un atentado de Ucrania? Bueno, y tantos otros. No solo es una guerra lo que está haciendo Ucrania, sino mucho más. Cuestiones que ya tienen que ver con crímenes de guerra, con terrorismo. Bueno, esto es la OTAN. Estados Unidos moviliza más tropas en Oriente Medio para prepararse a un eventual ataque iraní. Tarde o temprano va a llegar. Irán asalta un carguero relacionado con Israel cerca del estrecho de Hormuz. Aquí sigue el tema en los lugares donde pasa el comercio, especialmente el petrolero. Todo esto que genera inflación, es decir, subida de precios, aparte del tema de las muertes y todo el conflicto que puede haber. Armadas de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón concluyen ejercicios con un portaaviones nuclear. Bueno, Corea del Sur, otro país que está ahí usando también, bueno, en la línea de frente contra todo el tema de lo que es China, en lo que es Corea del Norte. Japón ahora se lo ha empezado a armar, después de muchas provisiones, había perdido la guerra, por supuesto. Trump pone condiciones para la entrega de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Bueno, Trump dice que él para la guerra en un día. ¿Es verdad que puede hacerlo? Vamos a ver qué pasa cuando llegue, si llega a la Casa Blanca. Sabemos que están intentando que no, pero hoy por hoy ganaría. Bueno, veremos qué pasa, si realmente cumple con todo esto, que se acabó la guerra aquí, que se acabó la guerra allá. Algunos dirán, es verdad que cuando estuvo en su mandato, él no inició ninguna guerra, sacó militares de aquí y de allá. Es verdad, pero veremos qué pasa ahora. Porque tampoco olvidemos cuando este hombre, quizás el que muchos esperan como un salvador de América, cuando fue y se postró ante una estatua de Juan Pablo II. Al final sirve al mismo que Biden. Estados Unidos envía activos militares adicionales a Oriente Medio. ¿Qué se sabe? Las medidas incluyen el reposicionamiento de 2 destructores, uno de ellos con el sistema de defensa antimisiles AX, según The Wall Street Journal. Bueno, aquí sigue Estados Unidos desplegando armamento aquí y allá. Expresidente filipino acusa a Estados Unidos de empujar a Manila hacia una disputa con China. Tiene razón. Este hombre, este expresidente ya en su mandato tuvo su historia con la OTAN. Ahora ya no está más al poder. Repetimos, Filipinas está muy, muy ligado a Estados Unidos. Aparentemente no parece que pueda llegar a desligarse de eso, pero está siendo uno de estos países como Corea del Sur, como Japón, y tantos otros que Estados Unidos está usando para vuelvo a repetir, para usar como carne de cañón contra China. Aumentan a 11 los muertos por ataque de Kiev contra la provincia de Zaporizhzhia. Siguen los ataques donde está la central nuclear. Blinken, una escalada por parte de Irán no beneficiaría a nadie en la región. Bueno, esta retórica, pero ya sabemos que todo estuvo pactado y por ahora las cosas han enfriado. Milei sobre Israel en Gaza. Están siguiendo la estrategia correcta. Bueno, este es el presidente que tenemos los argentinos. Una persona que parece que masacrar a una población es la estrategia correcta. Bueno, algunos no saben si este hombre es o se hace, quizás las dos cosas, pero sabemos que está puesto por Wall Street,
por la City de Londres y por Israel, por supuesto. Al menos 6 muertos y varios heridos en un ataque con cuchillo en un centro comercial en Australia. Aquí vemos esta cuestión, ya sabemos cómo, no solo de parte de lo que es el terrorismo islámico, sino a nivel general, cómo se está fomentando y a través de muchas cuestiones, y obviamente también Satanás hará lo suyo directamente, para que aparezcan estos lobos solitarios que se les llaman, ¿no? Gente que coja lo que sea, un cuchillo, un arma, un coche, un camión, lo que sea, y hacer un destrozo y generar terror. Netanyahu dice que Israel está preparado para un ataque directo de Irán y responderá, bueno, no estuvo tan preparado. No fueron los misiles más poderosos y muchos pudieron flanquear su famosa cúpula de hierro. ¿Qué pasa si Irán, que tiene unos misiles muy, muy potentes, es un gran productor de este tipo de armamento, dispararía en gran manera contra Israel? Pues ese cúpula de hierro resultó no ser tan de hierro. Irán lanza un ataque con decenas de drones contra Israel, ya lo hemos visto. Irán lanza misiles balísticos contra Israel, ya lo vimos, no los más poderosos, pero algunos misiles balísticos. La verdadera promesa. ¿Qué se sabe del ataque masivo de Irán contra Israel? Aquí vemos la foto, las famosas fotos aéreas que eran impresionantes. El Reino Unido envía varios cazas y aviones cisterna a Medio Oriente. Ahí vemos siempre Washington y Reino Unido de la mano, armando aquí y allá. Irán, el ataque contra Israel es en legítima defensa según la Carta de la ONU. ¿Acaso se equivocan? Biden reafirma el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel. Sí, hay un tema electoral, entonces un poco de tiro y afloje, pero hay un compromiso férreo. Ministro de Defensa israelí, nuestra respuesta fue impresionante, pero la batalla no ha terminado. Bueno, eso es seguro, no ha terminado. Lo de impresionante, pues más o menos. Acción merecida, jamás comenta los ataques de Irán a Israel. Hace un tiempo leíamos una noticia que se estaba buscando de que todos los grupos, digamos, llamémosle terroristas o las milicias del Islam empiecen a unirse, ¿no? Como un todo para ir contra lo que es Israel, Estados Unidos, Londres, contra Occidente. Irán lanza una advertencia a Estados Unidos después de atacar a Israel. Bueno, se ha dicho muchas cosas, pero sabemos que hubo algo pactado por detrás. Luego hay todo un tema de propaganda donde, bueno, eso es más para la propaganda. Corea del Norte tiene un nuevo sistema de misiles con tecnología hipersónica. En esto gastas, obviamente, Corea del Norte. Tiene una población, en muchos casos, pasando hambre, pero es su manera de defender el poder, su sistema de gobierno y los que están gobernando, teniendo armas nucleares. Por eso tantos otros han querido a veces tener armas nucleares, pero no se los ha permitido. Corea del Norte, por alguna razón, sí ha podido y por eso se mantienen. China pide calma y moderación en Oriente Medio. China, uno dice, bueno, es fingido, es hipocresía, es demagogia. China tendrá los planes que tendrá, pero es verdad que China lo que quiere es comerciar productos, es comprar, es vender. Esa es su estrategia. No quiere la guerra, no le conviene. ¿Dónde están siempre los terroristas dando vueltas? Bueno, donde China o Rusia a veces se meten, donde están ahí haciendo sus negocios. China está intentando que el mundo vaya por un cierto cauce, pero la OTAN tiene otros planes. Presidente de Irán califica de lección al enemigo la represalia contra Israel. Bueno, aquí más que palabras. Rusia llama a la moderación en Oriente Medio. Aquí vemos que todos se ven lo que esto está por venir. Una guerra tremenda. ¿Todos quieren esta guerra? ¿Será que algunos sí, otros no? Bueno, posiblemente de ambos lados haya gente que sí, otros que no. Parece que hay más gente que sí del lado de Occidente.
Seguramente hay gente que no, y posiblemente quizás haya lugares en estos países, gente que también quiere ir a la guerra. Ya sabemos cómo hubo presiones de núcleos más duros en Rusia contra Putin porque no atacaba de una manera más fuerte a Ucrania y tantos otros lugares. También ahí hay núcleos más duros. Pero quizás no son los que están realmente en el poder, pero los que están en el poder en Occidente son estos núcleos más duros, es lo que todo aparenta. Reportan que jamás rechazó la propuesta de Israel sobre el cese al fuego. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Hubo varios intentos de cese, el último, realmente el que no quiso el cese al fuego fue Israel. Irán cita a los embajadores del Reino Unido, Francia y Alemania en Teherán. Esto es del 14 de abril. Irán reitera que no tiene intenciones de extender sus operaciones defensivas. Ya sabemos que Irán, aunque se viene, ¿cuántas décadas llevamos escuchando de la bomba atómica de Irán? Y nunca ha llegado. Y posiblemente quizás hubo un tiempo en que la quiso, ya hablábamos, tipo la estrategia de Corea del Norte para poder mantenerse en el poder, quizás ese sistema de los ayatolá, poder mantenerse cuando ya tienes la bomba atómica es como que nadie se mete contigo, pero no se lo ha dejado e Irán, en todo lo que, por lo menos lo que indica es que Irán se retiró del proyecto nuclear ya hace un buen tiempo. Pero se sigue hablando mucho de estas cosas, pero realmente en hechos no hay nada de que Irán esté ni siquiera con intenciones de tener esta bomba atómica por ahora. Kim Jong-un se reúne con dirigente chino de alto rango por primera vez desde 2020. Bueno, tampoco es tanto tiempo, pero por las relaciones que tienen, sí, 4 años quizás es bastante. Muerte a Israel. Miembros del Parlamento iraní celebran el operativo de Teherán. Bolton sugiere a Israel que destruya el programa nuclear iraní. ¿Programa nuclear? ¿A qué se refiere? ¿Programa de armamento nuclear o de tema de energía nuclear? Es un tema de energía nuclear. Volvemos a repetir, se ha hablado muchísimo de esa famosa bomba atómica, pero eso nunca se ha visto nada. Fue un poco como las armas de destrucción masiva de Irak en aquellos tiempos. Medvedev explica por qué Estados Unidos no ve el conflicto de Ucrania como el de Oriente Medio. La muerte de nuestro pueblo les es indiferente. Cuanto más grande, mejor. Desde todos los ángulos, afirmó el expresidente ruso. Bueno, hay una realidad. Los planes de descuartizar, de desmembrar a Rusia, son reales y tienen tiempo. Y el tema de, por ejemplo, de Londres con respecto a la Unión Soviética, bueno, ya antes de la Unión Soviética, cuando ya era el imperio, en el imperio ruso, esto es una realidad. Hay planes contra Rusia desde hace mucho tiempo por ciertas élites europeas. General israelí, el ataque iraní mejoraría las relaciones de Tel Aviv con Occidente. Bueno, quizás con Europa, porque realmente con Estados Unidos, ¿cómo podrían ser mejor? Presidente de Israel, el ataque iraní fue una declaración de guerra. ¿Y el ataque a la embajada qué fue? Claro, aquí es que esta retórica, estas propagandas que hay, especialmente de Occidente, que llevamos muchas décadas, los que vivimos, todo el mundo que lo ve, pero especialmente los que vivimos aquí, viendo cómo nuestros países son los principales agresores en estos conflictos. Esto es una realidad que no tiene discusión. Estados Unidos no cree que la escalada entre Israel e Irán desemboque en una guerra. Tarde o temprano será. Jordania convoca al embajador iraní. Bueno, ya sabemos también de qué parte está Jordania, aunque tiene que guardar un poco las apariencias musulmanas. Jefe de la ONU, Oriente Medio está en verdadera amenaza de un conflicto a gran escala. ¿Recién ahora o ya llevamos tiempo de esto? Solo va intensificándose algo que un día va a estallar, tarde o temprano va a estallar, porque así se quiere. Ya sabemos los planes vaticanos, tiene que haber un conflicto, Estados Unidos tiene que entrar, inundar, como dice la profecía de Daniel 11, inundar todas esas tierras y alguien se tiene que poner ahí, se tiene que generar un tercer templo y el Papa se tiene que poner y luego
el Mesías que muchos esperan. Reuters, países del Golfo Pérsico quieren evitar la guerra entre Irán e Israel. Y sí, a ellos, si hay una guerra entre Irán e Israel, toda esa zona va a arder completamente. Rusia, el ataque de Irán contra Israel fue una respuesta a la vergonzosa inacción de la ONU. Claro, no hubo una condena firme a lo que hizo Israel con la embajada. Pensemos que atacar directamente una embajada viola todo lo que es el derecho internacional. Hace poco vimos como Ecuador directamente se metió en la embajada de México a, digamos, para apresar a cierto mandatario ecuatoriano. Eso es una tremenda violación del derecho internacional. Pero ya directamente atentar contra una embajada es una acción de guerra, es una acción que tendría que haber tenido una condena internacional total, pero no la hubo. ¿Por qué? Bueno, porque en este mundo hay buenos y malos y porque hay países como Israel que se les permite todo. Sí, recordemos que hay un victimismo histórico con Israel por el tema del Holocausto. Hay un victimismo y ellos juegan mucho también con este victimismo. Ya lo hemos dicho alguna vez. Y hay un concepto general en el mundo al respecto del pueblo judío como víctima. Y por eso ellos también lo están usando. Lo están usando para ser siempre los agredidos, los que se tienen que defender. Y si ellos hacen algo está justificado, pero si lo hacen los demás no tanto, ¿no? Es realmente, es un tema interesante porque las mentes de las personas están muy tocadas con estas cosas, ¿no? Sí, sí. Uno recuerda cuando Jesús dijo, guardaos que nadie os engañe. Vemos cómo, más allá de las armas, más allá del dinero, es como que el arma principal que se está usando en esta estrategia, en este plan satánico, con el Vaticano a la cabeza, con Estados Unidos como su brazo armado, es la propaganda mediática, es el relato. Aquí es el que gana el relato. Y Occidente en eso realmente, y los países anglo son muy buenos. Es decir, Inglaterra lleva, ¿cuántos? Siglos, teniendo siempre, ganando por la propaganda. Estados Unidos, como buen heredero también, y realmente el relato lo van manejando. La propaganda es muy importante. La opinión pública es muy importante, especialmente en Occidente. No solo en todos los lugares donde quizás empieza a formarse, inclusive en los países de Oriente, donde pueden estar bajo dictaduras o medio democracias. Bueno, alguien dirá, ¿y qué son las nuestras? ¿Acaso son democracias? Pues cada vez menos. Pero donde empieza a surgir clases medias, la opinión pública empieza a tener peso. Hubo tiempos donde no se necesitaba hacer muchas cosas y hacer todo un relato, una propaganda, la hacían y ya está, no importaba. No había la opinión pública. Hoy la opinión pública tiene peso, especialmente la de Occidente. Eso es un gran logro que ha generado especialmente la Reforma Protestante y todo lo que vino después. Por eso se necesita el relato. Y aquí son especialistas en el relato. Veremos cuánto les dura, veremos cómo se siguen desarrollando las cosas, pero sabemos lo que dice la profecía. Al final, el Vaticano y Estados Unidos estarán hasta el fin. El Congreso de Estados Unidos podría aprobar esta semana un nuevo paquete de ayuda a Israel. Y los contribuyentes de Estados Unidos y de Europa pagando. Raisi asume que Israel intentará socavar la economía de Irán en respuesta a su ataque. Bueno, la guerra se pelea de muchas maneras. Israel sopesa si atacar o no atacar a Irán. Bueno, ya vimos que aparentemente hubo algo, pero aquí obviamente se intentó, quizás de parte de algunos, generar una escalada de la guerra. Hubo gente, posiblemente en Estados Unidos, que dijo todavía no es el momento. Comentábamos hace un tiempo en un coloquio de que se habló de un avión con un arma muy potente que salió de Israel, que fue eliminado el avión. Se habló de Rusia, pero inclusive se hablaba que fue el mismo Estados Unidos, porque si no eso iba a llevar las cosas a un punto que quizás, y menos en un momento de elecciones, no se quería. China, la escalada entre Israel e Irán es una consecuencia adversa del conflicto en Gaza. ¿Y sí? Líbano, Israel está arrastrando a la región a una guerra. El Líbano sabe que también a ellos les va a tocar. Tienen Hezbollah, son un sector, una tierra que Israel siempre la ha querido.
Y ya sabemos lo que pasó de aquella famosa explosión en el puerto del Líbano, esa explosión impresionante, cómo las cosas han ido de mal en peor en el Líbano. Macron hace un llamado a aislar a Irán. Macron siempre en esta retórica, en este discurso muy belicista, muy de confrontación, como que este hombre, ya sabemos, se presentó hace mucho acá, siempre hombre de los Rothschild, de la casa de Rothschild, hoy anda con la lengua muy suelta. Sí, bueno, y recordemos que, claro, siempre ha habido esa hegemonía alemana en Europa, ¿no? Se ha considerado Alemania el motor de Europa y ahora Alemania está en una situación de debilidad y es evidente que Francia está tomando la iniciativa en todos los sentidos y queriendo tomar otra vez, digamos, el poder en Europa, ¿no? Como pasó en las anteriores guerras. Sí, repitiéndose la antigua historia de cuando surgió la bestia por primera vez, en el siglo VI, ¿quién fue el que le dio el poder al Papa? El rey Franco, Francia. Pues ahora parece que la historia se tiene que repetir. Cuando Alemania era la gran locomotora, de pronto comenzó esta guerra con Ucrania, Alemania para abajo, Francia para arriba. No es que le vaya bien, pero con la caída de Alemania, Francia tomando el timón de Europa. ¿Y será Francia otra vez aquí en Europa quien le dé el poder al papado? Pues la profecía siempre cumpliéndose. Argentina eleva el resguardo de sus fronteras ante la escalada del conflicto entre Israel e Irán. Quizás hay mucha gente que no sabe, pero hay una famosa triple frontera, Argentina, Brasil, Paraguay, y especialmente una ciudad, en la parte de Paraguay, que se llama Ciudad del Este, que se sabe desde hace tiempo que hay una gran presencia de Hezbollah, del terrorismo islámico de corte chií, digamos, más aliado con Irán. Pero no solo en esa parte, en muchos lugares de Sudamérica, por eso ese conflicto, ahí podemos ver, digamos, esa extensión del conflicto en Medio Oriente en lo que es ese conflicto que se está quizás esperando en Latinoamérica hace mucho tiempo. Hay presencia de grupos, digamos, islámicos y muy cercanos a Irán. Israel promete una respuesta al ataque de Irán. Bueno, todas son noticias que ya tienen su tiempo y ya hemos visto lo que ha pasado. Estallan disturbios tras el ataque a un sacerdote y varios feligreses en Australia. Dice, los enfrentamientos comenzaron cuando la policía trató de apartar a un grupo de aproximadamente 2.000 personas que se concentró afuera de la iglesia donde tuvo lugar la agresión. Bueno, empezamos a ver todo tipo de agresiones a gente cualquiera, pero también siempre el tema de sacerdotes y esas agresiones a la Iglesia Católica, que ellos tanto la usan para decir que son la verdadera Iglesia y que están sufriendo la persecución que dice la Biblia. Estamos acercándonos a un accidente nuclear, jefe de la OIEA, tras ataques ucranianos contra la central de Zaporizhzhia, lo que venimos viendo muchas noticias. ¿Será que en algún momento uno de estos pepinos caerá en la central? Puede ser, si Dios lo permite, pues así va a ser. Irán, hemos advertido a Estados Unidos de una respuesta decisiva ante nuevos ataques de Israel. Vemos cómo ha seguido, bueno, ahora ya se ha calmado todo un poco. No se metan en el horno de fuego ardiente, el consejo de Irán a Estados Unidos y sus aliados. Esto es todo más propaganda que otra cosa. ¿Qué se sabe del responsable del ataque a un sacerdote y feligreses en Australia? Las autoridades calificaron el suceso como atentado terrorista. Jordania confirma que interceptó proyectiles de Irán durante el ataque a Israel. Estas son noticias ya que tienen su tiempo. Si contraatacan a Irán, lo harán solos. Reportan advertencia de Estados Unidos a Israel. Esto ya cuando Estados Unidos, poniendo un poco de freno a Israel, y realmente así ha sido. Lo ha hecho Estados Unidos, ha frenado esas intenciones de un grupo muy, muy belicista que es el que está gobernando Israel. Netanyahu, responderemos a Irán, pero tenemos que hacerlo con prudencia y no desde las vísceras. Hasta Netanyahu, hablando con moderación. Alguien parece que ha telefoneado y ha puesto el freno. Pakistán, Irán tiene derecho a tomar represalias contra Israel. Aquí vemos a Pakistán, una potencia nuclear, por supuesto como país musulmán que es, aunque Pakistán no es en su mayoría chií, pero poniéndose de parte del Islam, por así decir.
Israel insta a más de 30 países a imponer sanciones al programa de misiles iraní. A ver qué pasa con esto. Pensemos que Irán es un aliado fundamental, especialmente en este tema, en el tema de misiles con Rusia. Entonces, claro, ¿cuánto le pueden importar a Irán ciertas sanciones que le pongan de parte de Occidente? Pero además pensemos algo más. Un socio comercial en este último tiempo de los más grandes que tiene Irán es Estados Unidos por el tema del petróleo. Con lo que ha pasado con Arabia Saudita, que Arabia Saudita medio que se le empezó a poner de costado a Estados Unidos, comerciando por aquí, por allá, inclusive en yuanes. Pero el que está usando ahora Estados Unidos como productor de petróleo enorme para no tener que agotar sus propias reservas es Irán. Con lo cual a Estados Unidos ahora no le conviene inclusive ponerse contra Irán, porque en el tema petrolero es un aliado fundamental en este momento. Vamos a ver cuánto dura, obviamente, pero vemos que hay muchos negocios por detrás. Por un lado, Irán muy aliado con Rusia, vendiendo misiles, estando muy aliado con el tema petrolero, aunque muy de tapadera con Estados Unidos. Bueno, por ahora las cosas, por eso también todo sigue calmo. Irán cierra sus instalaciones nucleares por razones de seguridad. Tema de atentados, quizás. Moscú, se confirma la conexión entre los terroristas del Crocus City Hall y nacionalistas ucranianos, lo que hablábamos. Pero ¿qué está pasando hoy en la prensa? Esto se ha olvidado. Hoy ya aquí en Occidente nos hemos olvidado de esta terrible masacre que generaron, ¿quién? Terroristas aparentemente ligados al gobierno de Ucrania, por ende a la OTAN. Estados Unidos se prepara para una guerra entre grandes potencias en el Ártico. Bueno, ya sabemos ahora Rusia encontrando reservas inmensas, reservas mayores que las que hay en Arabia Saudita, por ejemplo, de petróleo. Sí, también algo que se viene, las luchas por el Ártico y qué va a pasar con la Antártida el día de mañana. Taiwán prueba su nuevo sistema de misiles antiaéreos. Bueno, calentándose Taiwán, por ende ya sabemos lo que hay. ¿Quién está ahí? China. Zelensky endurece la movilización en Ucrania. Es decir, la movilización de tropas, es decir, reclutar soldados y esto. Vemos que mucha gente sigue huyendo de Ucrania, porque ahí, si eres hombre más o menos joven, pues empieza a esconderte. Las alternativas que baraja Estados Unidos sobre la posible respuesta de Israel a Irán. Bueno, son noticias viejas, pero vemos cómo, digamos, todo lo que se ha dicho y ahora, bueno, pasado el tiempo ya vemos que por ahora se le ha hecho un manto de calma y ha quedado todo ahí. Jordania, Netanyahu quiere desviar la atención de Gaza y centrarse en su enfrentamiento con Irán. Secretario del Tesoro de Estados Unidos promete nuevas sanciones contra Irán. Lo que decimos, mucha propaganda, mucho bla bla, pero en la realidad Estados Unidos comerciando en gran manera con Irán como nunca. Zelensky afirma que a Estados Unidos no le importa cuántas personas mueren en Ucrania. Es verdad. ¿Y a ti, Zelensky, te importan? El NIT restringe el uso de los términos territorio ocupado, genocidio y masacre en referencia a Gaza. Dice, los empleados no están de acuerdo con la política de restricciones, afirmando que eso distorsiona la cobertura del conflicto entre Israel y Hamás en la franja de Gaza. Bueno, ni territorio ocupado, ni genocidio, ni masacre. Lo que está pasando ahí, pues, es, ¿qué? Una operación de paz y de... Bueno. Erdogan culpa a Netanyahu y su sangrienta administración por la escalada de tensiones en la región. Vemos cómo se sigue calentando también la cuestión entre Turquía e Israel. Turquía e Israel históricamente siempre han tenido buenas relaciones, pero últimamente esto se está yendo al garete. Israel ya habría decidido cómo responder al ataque de Irán. Bueno, ya vemos en lo que ha quedado. Estados Unidos se prepara para eventuales batallas en la órbita a lo Star Wars. Esto ya, bueno, yo recuerdo un niño, pero recuerdo mucho en la época de Ronald Reagan, que se hablaba de esto, y además coincidía con las películas, digamos, Ronald Reagan, cuando asume Ronald Reagan, justo había salido hacía muy poquito tiempo la primera,
y luego estuvo la segunda y la tercera de Star Wars, y se hablaba mucho de esto de la Guerra de las Galaxias. Luego quedó como ahí parado, pero ahora se ha vuelto a reflotar este tema de esta guerra en el espacio entre potencias. Posiblemente lo veremos. Estados Unidos impondrá nuevas sanciones contra Irán por su ataque a Israel. Bueno, sabemos, esto es pura propaganda. Dinamarca anuncia un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Estos países que eran bastante neutrales y ahora entran en la OTAN, se ponen a dar ayuda a Ucrania, están muy cerquita de Rusia. Realmente, bueno, los líderes políticos ya, que Dios los juzgue, pero la gente, ¿no piensan que pueden ser borrados un día del mapa en un pestañear? Estados Unidos y Filipinas realizarán ejercicios militares en aguas reclamadas por China. Pues si eso no es una provocación, que alguien venga y lo diga. Israel acelera la construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental a un ritmo sin precedentes. Los colonos, estos asentamientos que se están haciendo en el territorio que es palestino, que no les pertenece, pero que lo van ocupando. Y bajo una jurisdicción luego totalmente militar. Irán evacúa a sus altos cargos de Siria por temor a un ataque israelí. Claro, ya había pasado en la embajada, pues temen uno nuevo. China insta a Filipinas a dejar provocaciones marítimas. Raisi afirma que un ataque iraní mayor no dejaría nada de Israel. Bueno, es que por algo esa preocupación con los misiles balísticos de Irán, porque un ataque a escala grande podría devastar a Israel, pero Israel tiene armas nucleares. ¿Quién devastaría más? Israel estuvo a punto de atacar a Irán, pero decidió esperar. Bueno. Estados Unidos despliega por primera vez misiles de medio alcance en este país cercano a China. El sistema fue trasladado en avión C-17 Globemaster 3. ¿A dónde? A Filipinas. Vemos cómo se está usando a Filipinas. Hubo un cambio de gobierno, hubo un gobierno que no quería, que estaba medio que se quería desligar de la OTAN, pues vino otro y ahora como nunca. Estados Unidos indignado con Israel por no avisarle del ataque contra el consulado iraní en Damasco. Claro, esto fue lo que inició el conflicto. Estados Unidos indignado. ¿Lo sabía Estados Unidos o no? Vemos, a ver, Israel, no todo lo que es Israel lo hace con el consentimiento de Estados Unidos. Muchas cosas las hace de manera directa y luego Estados Unidos tiene que ir a solucionar o a meterse de lleno en la cuestión. Estas cosas de hace mucho tiempo es así. Han atacado alguna vez inclusive un barco estadounidense para generar una cuestión así, hace mucho tiempo. Estados Unidos responde a la solicitud palestina de adhesión a la ONU. Ya sabemos lo que pasó. Estados Unidos se opuso a la adhesión de Palestina a la ONU para que deje de ser solo un... bueno, la posición en la ONU es la misma que el Vaticano, simplemente está de... Como de oyente, ¿no? Sí, como de oyente, como de testigo. Bueno, pero se quería que forme parte ya, pero Estados Unidos se opuso. Vemos que al fin y al cabo, aunque quizás a Estados Unidos no le interese una guerra más directa ahora o ciertas cosas, tendrán que hacer sus malabares, pero al final su política es su política de adhesión a Israel. Sí, está como de oyentes, digamos. Biden reconoce que el dinero destinado a Ucrania e Israel se quedará en Estados Unidos. Bueno, siguen mandando. Esto es del 18 de abril, pero siguen mandando. No hay fiscalización, no hay control del dinero. Mucho dinero va a muchísimos otros lugares. Muchas de las armas están llenando el mercado negro y armando a Dios sabe qué, y el diablo también, qué grupos. Pues bueno, se está aprovechando todo esto para generar un caos social enorme también. Que mañana puedan empezar a ver cantidad de grupos, milicias, grupos terroristas por cualquier lado del mundo generando atentados o lo que sea con el armamento que aparentemente va a Ucrania. Irán conoce la ubicación de todas las instalaciones nucleares de Israel y está listo para atacarlas. ¿Cómo los ataques iraníes a Israel redefinieron el panorama de Oriente Medio? Bueno, ahora estamos en el día después.
Estados Unidos habría aceptado la ofensiva de Israel sobre Rafah a cambio de que Tel Aviv no ataque Irán. Esto se comentó hace un tiempo. Bueno, te cambiamos Rafah por Irán. Irán no, pero entonces haz lo que quieras con Rafah. Y en eso estamos ahora, justamente en eso estamos ahora. Denuncian que Israel atacó el Líbano con fósforo blanco. Bueno, Israel no respeta ninguna ley internacional, con lo cual ellos hacen bastante lo que quieren. Dice, se trata de una sustancia tóxica cuyo uso está prohibido en zonas pobladas e infraestructuras civiles en virtud del derecho internacional humanitario, a cosa que a Israel jamás le ha importado. Primeras sanciones a Irán tras su ataque a Israel. Irán afirma que le avisó con antelación a Estados Unidos de su ataque a Israel, lo que decíamos, fue algo realmente pactado. Guterres insta a Israel e Irán a poner fin al sangriento ciclo de represalias. Bueno, la ONU haciendo su teatro. Los hutíes han lanzado 14 operaciones en 2 semanas. Y los hutíes, esta milicia, pues dando más que problemas a Occidente. India prueba un misil de crucero de largo alcance, otra potencia nuclear, otro de los países que entra a pesar cada vez más en el terreno internacional, no solo en el comercio, no solo en el petróleo, en el comercio internacional, sino en el militar. Y un país que va a estar de lleno en el Armagedón. ¿De qué parte? De los Reyes de Oriente, por supuesto. Vergüenza. Detengan el genocidio. Activistas pro-palestinos interrumpen una audiencia con Lloyd Austin. Los miembros del grupo pacifista Code Pink acusaron al secretario de Defensa de Estados Unidos de ser cómplice de un genocidio en Gaza y pidieron que se detuvieran los envíos de armas a Israel. Bueno. ¿De quién es el complejo militar de Estados Unidos? ¿A quién pertenece? ¿Quiénes son los dueños? ¿De dónde son? No, israelíes no, pero ¿no son judíos? La historia no se lo perdonará. Rusia tras el veto de Estados Unidos a la adhesión de Palestina en la ONU. Pues le queda poco a esta historia, pero realmente lo de Estados Unidos a nivel de su credibilidad internacional no puede estar... Bueno, puede estar peor todavía, pero sí que se ha ido a pique en este último tiempo y la gente cada vez cree menos. Lo que pasa es que hay un temor, porque sabes que Estados Unidos, la OTAN, hoy es el lema, el que no está conmigo está contra mí. Y si estás contra la OTAN, pues te caen palos o lo que sea. ¿Qué le pasó lo que hablábamos? ¿Qué le pasó a Fico, este presidente de Eslovaquia? Pues 5 tiros. ¿Cuántos presidentes han muerto en estos últimos años por oponerse a las vacunas, a los temas COVID, lo que sea? ¿Cuántos golpes de Estado, más directos o más indirectos, se han podido matar a un presidente de Estados Unidos enfrente del mundo entero y luego a su hermano, a su hijo y a casi toda su familia? Pues eso es lo que hacen desde hace mucho tiempo. O estás conmigo o estás contra mí. Ese es el lema de la OTAN. Y por eso muchos países al final se pliegan, porque saben si lo que les espera. Erdogan acusa a Israel de superar a Hitler con los asesinatos en Gaza. Bueno, esto también son palabras que también... Al final a Hitler se lo usa cada vez que quieres desprestigiar a alguien, pues este es un Hitler. Eso es banalizar también las cosas un poco. Pero si siguen así, no van a estar muy lejos. Sí, es que de hecho el número de muertos que llevan aquí ya es parecido al número de muertos que hubo entonces en algunas de las guerras que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, en algunas de las batallas. Más de 30.000 muertos. Sí, en batalla sí. Al final la Guerra Mundial dejó 70 millones de muertos. Pero bueno, sabemos que a Hitler se lo usa demasiado y a veces es banalizar la cuestión. Pero lo que están haciendo, bueno, está a la vista de todos, lo que Israel está haciendo. Empuja a la región al borde del abismo. Palestina se pronuncia tras el veto de Estados Unidos en la ONU. Y sí, al fin y al cabo, esa región está al borde del abismo y va al abismo. Reportan un ataque israelí contra Irán. Esto es el 19 de abril, pero bueno, esto quedó en poca cosa. Reportan explosiones simultáneas en Irak, Irán y Siria. Es lo que vimos luego del ataque de Irán. China está muy decepcionada por el veto de Estados Unidos a la adhesión de Palestina a la ONU. Pensemos que de parte de Occidente se habla mucho de los 2 estados, inclusive de Estados Unidos también a veces, pero al final las cosas siempre van por donde van.
y Estados Unidos casi plegado a la política de Israel. Realmente el peso que tiene Israel y el mundo judío en Estados Unidos es casi increíble. Suben los precios del petróleo y el oro tras reportes de un ataque israelí contra Irán. Esto al final lo pagamos todos. Estados Unidos emite alerta de seguridad para sus ciudadanos en Israel. Al fin y al cabo, todo esto va a generar, lo que está haciendo Israel, va a generar que crezca y en algunos lugares surja, en algunos lugares donde quizás no lo hay, el tan querido para esta gente, parece que tanto quieren, el famoso antisemitismo. Y esto es verdad que va a ir en aumento, o antijudaísmo, para ser más claro. Con lo que está haciendo Israel, pues está servido. Israel ataca instalaciones de defensa antiaérea en el sur de Siria. Siria lleva años recibiendo. Hungría, Europa está jugando con fuego, lo que hace es tentar a Dios. Estamos a un paso de que Europa envíe tropas a Ucrania, señaló Víctor Orbán. Ya sabemos este hombre, el primer ministro de Hungría, cómo está en esta posición de oveja negra dentro de la Comunidad Europea, diciendo muchas verdades, a veces se va replegando, no le queda otra, por presiones, si no, no le dan el dinero que le tienen que dar, pero lo que dice, estamos a un paso de que se envíe tropas, y si se envía tropas, es que Rusia puede actuar directamente contra Europa, y estamos jugando con fuego y tentar a Dios, es verdad. Aquí para el que quiera leer, seguramente y obviamente muy interesante el artículo. Corea del Norte prueba un nuevo misil y una ojiva súper grande. Bueno, Corea del Norte sacando siempre músculo y en esto se basa su sistema de gobierno armamentístico, con eso están ahí y van cada día mostrando más y más de su poder militar. Estados Unidos autoriza un paquete multimillonario de ayuda a Ucrania e Israel. Un récord histórico de gasto militar. El mundo está cada vez más armado. Con lo cual ya sabemos lo que vendrá. Sunak, pondremos la industria de defensa del Reino Unido en pie de guerra. Un país de la Unión Europea busca cerrar monasterios cristianos ortodoxos por vínculos con Moscú. Una vía voluntaria sería la mejor opción, aunque primero requiere aclaraciones y negociaciones, explicó el ministro del Interior de esa nación. ¿Y de dónde es? Estonia, estos países del Báltico, de la antigua esfera soviética, rusa, que ahora están usados, parte de la OTAN, para ir contra Rusia y aparte de grandes lavaderos de dinero de Occidente. Rusia y Nicaragua reafirman su apoyo mutuo en materia de seguridad. Claro, estos países que se salen de la esfera OTAN, pues ¿dónde terminan? Del otro lado. Rusia advierte, las armas nucleares de la OTAN serán su objetivo número 1 si se despliegan en Polonia. Polonia otra vez como cabeza de turco, como punta de lanza para una guerra mundial. Estados Unidos ve necesario prepararse para un posible conflicto con China. Pues esto lo vienen diciendo hace años. Entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio de Ecuador con China. ¿Qué implica? Aquí vemos un Tratado de Libre Comercio de Ecuador con China. Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Venezuela. Hay ciertos países que se van decantando para la otra órbita. Bueno, Brasil está ahí un poco, pero es BRICS. Brasil no deja de ser BRICS. Turquía interrumpe las relaciones comerciales con Israel. Turquía cada vez distanciándose más de Israel. Estos países del Éufrates. Vuelven a quemar el Corán en Suecia. Esto que se había frenado, pues otra vez a la carga. Pues esto realmente habría que pensar un poco qué se gana con esto. ¿Qué se gana con esto? ¿Quién gana? ¿Gana alguien? Moscú, la OTAN se prepara para un conflicto potencial con Rusia. Esto es lo que se viene dando y al final se dará. La policía de Australia abate a un adolescente radicalizado tras un ataque con cuchillos, ya lo hemos visto. Ucrania dice que está a un paso de entrar en la OTAN y Putin replica ordenando maniobras nucleares tácticas cerca de la frontera.
Bueno, Ucrania, que sabe si primero la OTAN, si primero la Comunidad Europea, si una cosa, si las dos, si una, pues ya veremos qué pasa. Putin no rechaza el diálogo con Occidente, pero reclama un nuevo orden mundial más justo en el inicio de su quinto mandato. Sí, su quinto mandato, ya perpetuándose, casi como un zar. En el 2030 podría cumplir 30 años. Aquí dice, con lo que sumaría 30 años en el poder, eso, llegando hasta el 2030. Jefa del Comando Sur redobla su cruzada contra China en Latinoamérica. El gigante asiático tiene diferentes acuerdos firmados con 21 países de la región, puntualizó Laura Richardson. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el tema? Materia prima, especialmente. 21 países de Latinoamérica con grandes acuerdos firmados con China. Bueno, China empezó a hacer muchos negocios, instalar, algunos dicen bases, no militares, pero cuestiones que están un poco ahí. Y ahora Estados Unidos, ¿qué pasa? Está queriendo borrar todo esto, quitar todo, echar para atrás y quitar a China de su patio trasero, aunque ahora dicen patio delantero. Aquí está un poco el tema, pero por sobre todo cuestión de materias primas. Y vamos ya para el final, y estas las vamos a leer, porque tienen que ver con el Vaticano y siempre son interesantes. El Papa, la paz se logra reconociéndose en la humanidad común. Dice a los participantes en Be Human, Sé Humano, el encuentro mundial sobre la fraternidad humana promovido por la Fundación Fratelli Tutti, entre ellos Premios Nobel de la Paz, Francisco expresa su preocupación por el planeta en llamas e indica la necesidad de llegar a la paz de los corazones para que las personas puedan encontrarse en la confianza de que la vida vence siempre a todas las formas de muerte. La guerra es un engaño. Francisco vuelve a llamar la atención sobre la derrota que representan los conflictos para el hombre y lo hace dirigiéndose a quienes se reúnen en Roma en estas horas para sentar las bases de un movimiento que pueda decir definitivamente no a la guerra y sí a la paz, a través de una Carta de lo Humano. El Papa ha recibido esta mañana a los participantes en el Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, promovido por la Fundación Fratelli Tutti, titulado Be Human, que concluye hoy y por el que han pasado personalidades de todo el mundo, entre ellos Premio Nobel, comprometidas en promover el valor de la fraternidad. A ellos confía Francisco su preocupación ante un planeta en llamas. La guerra es un engaño, la guerra es siempre una derrota, como lo es la idea de una seguridad internacional basada en la disuasión del miedo. Es otro engaño. Para garantizar una paz duradera, debemos volver al reconocimiento de nuestra humanidad común y situar la fraternidad en el centro de la vida de los pueblos. Solo así lograremos desarrollar un modelo de convivencia capaz de dar un fruto a la familia humana. La paz política necesita la paz de los corazones, para que los hombres puedan encontrarse en la confianza de que la vida triunfa siempre sobre toda forma de muerte. Cuando la Biblia dice guardaos, cuando Jesús dice guardaos que nadie os engañe, ¿a quién hacía referencia especialmente? ¿No era al Papa? Pues sí. La humanidad que une. El Papa les califica como testigos de esa humanidad que une y les hace reconocerse hermanos en el don recíproco de sus respectivas diferencias culturales. Lo que es necesario, indica, es hacer crecer el arte de una convivencia verdaderamente humana, que solo podrá existir gracias a la compasión. La actitud clave propuesta en Fratelli Tutti, que, como en la parábola del buen samaritano, permite hacerse hermano del otro. Francisco anima a los participantes en el encuentro a que den vida a un movimiento de fraternidad en salida, para presentar a la sociedad civil algunas propuestas centradas en la dignidad de la persona humana, para construir buenas políticas basadas en el principio de fraternidad. Agradezco a esta elección y les animo a seguir adelante en su labor de siembra silenciosa. De ella puede salir una carta de lo humano que incluya junto a los derechos, los comportamientos y las razones prácticas de los que nos hace más humanos en la vida. Pues parece mucho humanismo. Muy interesante, porque fíjate, dice de comportamientos y las razones prácticas, lo que nos hace más humanos. O sea, eso implica regir una carta de comportamientos, que es lo que se supone que si tú haces eres más humano o eres menos humano. Es muy interesante, porque eso amplía y da una puerta a juzgar toda una serie de acciones que se pueden basar en según qué leyes para decidir si tú eres bueno o malo. Es interesante. Sí, digamos, los humanos de buena voluntad.
Gestos proféticos de caridad de los jóvenes. El Papa invitó a los jóvenes a no desanimarse y agradecido a los premios Nobel de la Paz presentes. Y agradeció, a los premios Nobel de la Paz presentes en el encuentro, autores el año pasado de la Declaración sobre la Fraternidad Humana. Ya digo, mucho humanismo. ¿Quiénes son los grandes humanistas? Lo que habla mucho del humanismo y todo ese movimiento. ¿No tiene que ver mucho la masonería en todo ello? Su compromiso en la reconstrucción de una gramática de lo humano en la que basar opciones y comportamientos. Fijémonos cómo es poner al ser humano en el centro. Aquí no está Dios en el centro, ni siquiera el Jesucristo hombre, es nosotros, el ser humano en el centro. Y hay que, al final, ¿qué nos van a decir? ¿Que hay que guiarnos por lo que nos sale del corazón? La exhortación es a avanzar en la espiritualidad de la fraternidad, a promover el papel de los organismos multilaterales y a observar y aprender de todos los jóvenes que esta noche se reúnen en el pórtico de la Basílica de San Pedro para la conclusión del encuentro, llamados a formar el abrazo de la paz para que sea, concluye Francisco, un compromiso de vida y un gesto profético de caridad. ¿Esto de profético? Interesante lo que hablaba Javi sobre el tema del humanismo y del hombre, ¿no? Porque en la masonería, recordemos que a nivel matemático incluso, toma las proporciones humanas como referencia para entender y analizar, pues, por ejemplo, las estructuras egipcias, ¿no? Los templos egipcios. O sea que ellos tienen lo humano como centro matemático, ¿no? Considerando a ese Dios que ellos tienen como el jefe matemático, ¿no? El gran arquitecto, ¿no? O sea que fijaros cómo esto que parece una tontería es algo que tiene una profundidad e incluso esotérica. ¿Sabías que la Virgen de Fátima se le apareció a Sor Lucía con la Santísima Trinidad? Bueno, Virgen de Fátima, esto es muy interesante por toda la cuestión con Rusia y todo esto, ¿no? Las apariciones de la Virgen de Fátima de 1917, ahora el 13 de mayo se conmemoró cuando comenzaron esas apariciones. A los 3 pastorcitos no fueron las únicas visiones que tuvo Lucía. Siendo adulta, experimentó otras revelaciones y mensajes, como la visión de la Madre de Dios y el misterio de la Santísima Trinidad. En el libro Memorias de la hermana Lucía se narra este hecho, que fue transcrito de los apuntes de la vidente por su propio director espiritual, el padre José Bernardo González. La visión se produjo el 13 de junio de 1929 en la capilla de las Hermanas Doroteas de Tuy, en España. Siempre los 13, el 13 de mayo y todos los 13 se aparecía la Virgen y bueno, esto fue un tiempo después, pero también un 13 de junio. Lucía estaba rezando en una hora santa desde las 11 p.m. hasta la medianoche, cuando de pronto todo el recinto se iluminó de manera sobrenatural. Sobre el altar apareció una cruz de luz. Arriba se veía el rostro de un hombre con el cuerpo hasta la cintura. En su pecho había una paloma de luz y en la cruz había un hombre clavado. Del rostro del crucificado y de una herida de su pecho caían gotas de sangre hacia una gran hostia, y de esta hacia un cáliz más abajo. Al lado derecho de la cruz estaba la Virgen. Era Nuestra Señora de Fátima con su Inmaculado Corazón en la mano izquierda, sin espadas ni rosas, pero con una corona de espinas y llamas, describió Lucía. Al lado izquierdo aparecieron unas letras cristalinas que decían gracia y misericordia. En ese momento Lucía cayó en la cuenta de que estaba ante la Santísima Trinidad y la Virgen ahí. Y recibí luces sobre este misterio que no me es permitido revelar, añadió. La Virgen de Fátima le indicó que ya había llegado el momento en que Dios le pedía al Sumo Pontífice, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia a su corazón para salvar a esa nación, ¿no? Esto que se viene diciendo que sí, que sí, no, pero esto todavía en unión con todos los obispos del mundo no se ha hecho, se necesita un concilio para eso. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación. Sacrifícate por esta intención y reza, enfatizó la Virgen. Lucía cuenta que compartió lo sucedido con su confesor, quien le pidió poner por escrito lo que la Madre de Dios estaba solicitando. Luego la Virgen María le habló en su interior quejándose. No han querido atender mi petición. 1929, es decir, que el papado no quiso atender su petición. Al igual que el rey de Francia, se arrepentirán. ¿Qué le pasó al rey de Francia? Le cortaron la cabeza. Y lo harán,
pero ya será tarde. Rusia habrá esparcido ya sus errores por todo el mundo, provocando guerras, persecuciones a la Iglesia. El Santo Padre tendrá que sufrir mucho, precisó la Madre de Dios. La consagración de Rusia. La consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María recién se dio el 25 de marzo de 1984, encabezada por Juan Pablo II y en unión espiritual con los obispos del mundo. Sí, esto dicen, pero muchos en el catolicismo dicen que no se hizo realmente como pidió la Virgen. Bueno, esas son cosas ya de ellos. De acuerdo al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado del Vaticano durante el pontificado de Benedicto XVI, Sor Lucía confirmó personalmente que este acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de Nuestra Señora. Sí, desde el 25 de marzo de 1984, carta del 8 de noviembre de 1989. Bueno, ya veremos, pero luego se volvió a realizar otra vez y otra vez, cada vez un poco más específicamente. Egipto se sumará a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la CIG por genocidio. Bueno, ya vemos que hay países que se van sumando. Esto es muy reciente, todo lo empezó Sudáfrica, país BRICS, y ahora Egipto que se suma. Veremos hasta dónde llega. Gobierno turco convierte en mezquita una antigua iglesia cristiana. Pues ya lo hizo con la Santa Sofía y ahora lo sigue haciendo con otras. Se va islamizando ese gobierno que en el fondo es laico, pero cada vez más islámico. El Papa, con gran corazón recemos por la paz definitiva. Bueno, ¿quién hace la guerra realmente? Aquí la oración por Afganistán, por los no nacidos. Xi Jinping y Putin abogan por una solución política a la guerra en Ucrania. Pero, ¿qué dirá Occidente a todo esto? Corea del Norte lanza varios misiles balísticos hacia el mar de Japón. Corea del Norte sigue en su marcha. Y ahora ya concluyendo, vamos a leer una cita de Ellen White. Está en Evento de los Últimos Días. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena al mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos. El fin está muy cerca. Nosotros, que sabemos la verdad, debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Es una cita muy conocida y sabemos que estamos entrando en ese momento y algo como, aquí se dice, vendrá como una sorpresa abrumadora. Habrá de terror, de que el mundo, digamos, la confusión, el miedo, Jesús hablaba de que habrá terror y todo esto es lo que estamos viendo. La gente intentando distraerse cada vez más, viajando, comiendo, bebiendo, haciendo lo que sea para distraerse o para no querer mirar esta tormenta que se avecina. Pero nosotros, los que sabemos la verdad, no solo debemos estar comunicándola, que sí, pero también preparándonos. Porque a veces hablamos de esto, pero puede pasar que no hagamos la preparación como corresponde. Podemos estar muy pendientes de las profecías, de las cuestiones, de muchas cosas, pero a veces no, y hablamos de prepararnos, pero quizás deberíamos también meditar más en nuestra preparación, en nuestro corazón. Deberíamos ver si realmente nos estamos preparando como conviene, porque si no tenemos el corazón fuerte y hecho como debe ser, por más que sepamos las profecías y creamos, no soportaremos y sucumbiremos. Así que, en un sentido pleno y nuevo, debemos prepararnos como Dios manda, no como a nosotros nos parece, como Dios manda. Y aquí tenemos, todo el material que está en la página, indispensable, estudios bíblicos, escuelas sabáticas, predicaciones, todo tipo de cosas. Y siempre también que Dios bendiga mucho a toda la gente que colabora de todas las maneras, con sus oraciones, con sus esfuerzos y también con sus recursos para esta gran obra. Dios los bendiga y Maranata 2031.